Amigos de Atenas Televisión, comunidad jericuana, amigos de Centrados, sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de este espacio donde hemos decidido hablar, escuchar, entender y poner posiciones a disposición de ustedes como comunidad para que se tomen las mejores decisiones para nuestro territorio. Máxime ahora que entramos en una época de elecciones territoriales y donde es fundamental el conocimiento de los candidatos sobre el territorio y sobre sus necesidades. Y es por eso que el día de hoy tenemos un invitado especial. Él no es aspirante, él no es candidato, pero es un profesional que ha estado detrás de todo el esquema de ordenamiento territorial. Hoy, plan de ordenamiento territorial del municipio de Jericó, profesional jericuano, gran amigo, Daniel Mejía. Bienvenido a este escenario de Centrados, bienvenido a las pantallas de Atenas Televisión. Hombre Felipe, cordial saludo a usted, a todos los que nos están viendo. Para mí pues es un placer estar aquí con ustedes en este espacio y compartir un poco de esa experiencia bonita que tuvimos aquí en el municipio. Bueno, Daniel, y como usted habla de experiencia y yo le tocaba un poquito el tema de profesionalismo, empecemos por ahí. Contémosle a la gente quién es Daniel Mejía y por qué aquí decimos que es un profesional que se echó al hombro el tema del plan de ordenamiento territorial de Jericó. Bueno Felipe, yo nací en el municipio de Jericó, me crié en el Faro, toda la vida del Faro, y pues la vida me dio la bonita oportunidad de migrar a la ciudad de Medellín a estudiar. Soy ingeniero forestal, magíster en estudios urbanos regionales, y tal vez por ese apasionamiento que tengo yo del territorio y al haber estudiado, digamos, esos temas, pude estar aquí en mi municipio aplicando todos esos conocimientos que adquirí durante tanto tiempo de academia. Hombre, Daniel, un estudio juicioso, sobre todo de mucha disciplina, porque para llegar a todo ese conocimiento, pues usted pasó por una maestría que incluso pues tuvo muy buenos comentarios de parte de la Corporación Autónoma Corantioquia y de las diferentes instituciones que la evaluaron y que la tuvieron en sus manos. Contémosle un poquito a la teleaudiencia, a toda esta bella cantidad de personas que ven Centrados, pues en qué consistió, porque eso era parte de nuestro diálogo en este programa. Claro que sí, Felipe. Yo hice maestría enfocándome en el tema de ordenamiento territorial y ecológico, en el tema de los estudios ambientales, e hice una tesis de maestría relacionada con la huella hídrica del Valle de Aburrá, donde pues lo que buscaba era estimar esos consumos de agua del Valle de Aburrá y aportar soluciones para la disminución de la huella hídrica. Bueno, una huella hídrica que es muy compleja desde la observación y el análisis de lo que sucede en el área metropolitana del Valle de Aburrá, pero que también digamos que se puede llevar al paralelismo con las situaciones que acontecen en un territorio como Jericó, donde hablamos permanentemente de la riqueza hídrica, y pues ahorita estaremos hablando un poquito de la riqueza hídrica y su importancia alrededor del ordenamiento territorial. Pero ¿cuáles pueden ser al menos esas similitudes entre ese trabajo que se hizo con la huella hídrica del área metropolitana y lo que puede estar aconteciendo en Jericó ahora que nos aproximamos a estas épocas de verano? Claro que sí, Felipe. Digamos, el tema de la huella hídrica convoca tanto desde un tema cultural, del consumo de agua, pero también un tema territorial, y es ahí donde podemos hacer el paralelo con Jericó, en el cómo están conservados los ecosistemas que proveen bienes y servicios estratégicos y que posibilitan que las personas puedan estar en el territorio. Un territorio sin agua pues no es territorio, no es viable, y por tanto las medidas que se hagan a raíz de estudios, a raíz del mismo esquema de ordenamiento territorial, tienen que ir enfocadas a garantizar ese recurso vital para que permanezca en el territorio y las sociedades puedan desarrollarse sosteniblemente. Bueno, Jericó es un municipio con algo así como 600 y pico, yo no sé si pronto tenés el piquito de cuántas fuentes entre intermitentes, permanentes y demás tiene el municipio de Jericó, y pues a partir de ahí, ¿qué relevancia tiene ese recurso hídrico en el ordenamiento de lo que hacemos aquí en el territorio jericuano? Claro que sí, Felipe. Entonces ya entramos un poco en el tema del esquema de ordenamiento territorial, y ahí hay un primer aspecto a tener en cuenta, y es que el EOT que teníamos vigente hasta este año, que era el EOT que se había revisado en el año 2010, no tenía, por ejemplo, una estructura ecológica principal. Ahora en este nuevo EOT aparece formulada ya una estructura ecológica principal
que entre otras recoge todos esos ecosistemas que son estratégicos desde el punto de vista hídrico, no solo lo que son los retiros a las quebradas, sino también lo que son los nacimientos, lo que son los bosques, digamos, de reservas que tiene el municipio, el tema de los DMI, una cantidad de ecosistemas, vuelvo y lo digo, estratégicos que se ordenan como suelos de protección en pro de cuidar el recurso hídrico. Eso es una nueva apuesta que tiene este esquema de ordenamiento territorial y que por fortuna está encaminado a lo que se hablan desde las políticas nacionales, desde el Plan Nacional de Desarrollo, que habla de articular el ordenamiento territorial con base en el recurso hídrico. Eso también lo habíamos hecho en alguna oportunidad que pude trabajar en el Plan de Ordenamiento Departamental de Antioquia, y allí habíamos planteado una estructura ecológica territorial adaptativa. Esos últimos dos apellidos de esa estructura ecológica tienen que ver con un enfoque de los ecosistemas con base en el cambio climático y el recurso hídrico, y cómo el cambio climático puede influir en variaciones sobre el recurso hídrico y priorizar esos ecosistemas que resultan estratégicos, y se había hecho ya el ejercicio a nivel departamental. Luego a nivel municipal lo que hicimos fue precisamente recoger esas apuestas departamentales para que el ordenamiento territorial se articule desde lo local hacia lo regional y departamental, para que esté todo articulado y la apuesta sea como en un mismo camino. Y ya complementado con una serie ya de ecosistemas ya más particulares del entorno jericuano, para que fuera una estructura ecológica robusta, que hoy por hoy esa estructura que está planteada congrega más o menos el 54% del territorio municipal. Bueno, en esa congregación y digamos que en esa necesidad del recurso hídrico, porque sí, desde el 74 venimos hablando del agua como un eje estructurante del ordenamiento, pero usted pone un elemento relevante, el cambio climático. ¿Cómo priorizar o cómo se priorizó dependiendo de eso? Porque lo volvemos a repetir, somos ricos en tema de pronto de recurso hídrico, pero en el aprovechamiento, en la forma en la que lo priorizamos y en cómo nos está funcionando este tema de los cambios frente al tema de gestión del riesgo, frente a temas de productividad, frente a temas de seguridad de la población. ¿Cómo está jugando eso o cómo al menos se puede apreciar desde lo general? Claro que sí. Entonces, en primer lugar, pues la medida principal es que esos suelos son considerados suelos de protección, y en ese sentido se limitan los usos del suelo con respecto a esas áreas, y esas áreas, esa estructura está conformada en primer lugar pues por los distritos de manejo integrado, porque son normas, digamos, de superior jerarquía, lo que llamamos determinantes ambientales, pero también tiene que ver con una cosa que la norma denomina áreas de especial importancia ecosistémica, y que recoge todos esos ecosistemas asociados al recurso hídrico, y ahí está la base de la estructura ecológica principal. Y además de eso, pues para todas ese tipo de áreas, para cada una de ellas en particular, en el esquema de ordenamiento territorial se plantean unas medidas de manejo diferenciales. ¿Buscando qué? Buscando mitigar los usos, mitigar, digamos, eventos territoriales que usualmente afectan esos ecosistemas, como por ejemplo la expansión de fronteras agroproductivas, como por ejemplo robustecer los bosques de galería y riparios, que son esos que están asociados a la protección ya de los cauces como tal, porque son los bosques que nos van a evitar, digamos, o nos van a servir de filtro ante la llegada de contaminantes. Todas las actividades del ser humano y en especial las agrícolas generan, digamos, contaminantes que si no se tratan adecuadamente terminan por escorrentía fácilmente en los cauces, en los cursos de agua. Y por eso era importante entonces buscar medidas para robustecer esos filtros que son esas áreas forestales protectoras o esos retiros de las fuentes hídricas. Y así también una serie de programas y proyectos, como por ejemplo en el EOT se plantea construir un SILAP, un sistema local de áreas protegidas, que recoja todos esos ecosistemas que están alrededor del recurso hídrico, que puedan llevarse, digamos, a un documento oficial adoptado por el Consejo o la instancia pues que sea competente, y que se puedan desde allí gestionar recursos para fortalecer esos ecosistemas, porque es que también partimos de una base, y es que la conservación de la naturaleza y de los ecosistemas estratégicos finalmente derivan un tema económico. La gente no deteriora las fuentes hídricas o las zonas aledañas porque quiere, sino también porque necesita comer, necesita utilizar el espacio.
Y la única manera de contrarrestar eso pues, es también con recursos. Y tal vez implementar programas de compensación ambiental como Banco 2, etcétera. Programas que permitan garantizarle a los habitantes una sostenibilidad económica para que conserven esas fuentes hídricas. ¿Cómo priorizar en ese sistema local de áreas protegidas, digamos que el manejo de esas fuentes? Y aquí apuntarle cuando decimos o cuando diga algún candidato, yo le voy a apuntar al tema de la protección del recurso hídrico. ¿Cuál debería ser la prioridad en el municipio de Jericó alrededor, digamos, que de este eje estratégico ambiental? Claro que sí. Una de las áreas de allí, digamos, más importantes y tiene que ver con el tema del cambio climático, que lo hablabas ahorita, son las microcuencas abastecedoras de acueductos. En este esquema de ordenamiento territorial levantamos todo lo que son las áreas de las microcuencas y pudimos establecer un análisis de los usos del suelo y las coberturas vegetales que hay, es decir, si hay pastos, si hay cultivos, si es un cultivo de café, de aguacate, de qué, si hay bosques, y sacamos las estadísticas por cada microcuenca abastecedora de los acueductos. Entonces, en el EOT pudimos priorizar cuáles de las microcuencas están, digamos, más distanciadas del deber ser, que es la conservación ambiental, y cuáles no. Y en ese sentido, en dónde priorizar esfuerzos de compensación ambiental, de compra de predios. El municipio ha comprado cerca de 1000 hectáreas, pero la tarea hay que continuarla haciendo, de compra de predios y de otro tema que tiene que ver con una estrategia que es lo de las áreas de vida. Esas áreas de vida, pues lo que buscan es asociaciones público-privadas o que los particulares por iniciativa propia puedan sembrar árboles y registrarlos acá ante la Secretaría de Medio Ambiente con unos beneficios que les da la ley y, digamos, una serie de estrategias encaminadas en ese orden para cambiar esos usos del suelo, para que si hoy es aguacate y ese aguacate está en una microcuenca abastecedora y por tanto si el aguacate se fumiga o si se le echan insecticidas, etcétera, no termine en el agua que consumen las personas, sino que se cambie ese uso de suelo, buscando pues alternativas económicas, que se cambie ese uso del suelo para mejorar la calidad del agua. Y en la medida que se logre robustecer, digamos, el tema ambiental en términos de la reforestación, pues tendremos una mayor mitigabilidad a los efectos del cambio climático. Que en invierno pues no se van a sentir en el tema hídrico por la abundancia de agua, pero que ante un verano prolongado podría poner en aprietos varios de los acueductos que tiene hoy el municipio. Bueno, hay un tema frente al tema del abastecimiento, de la cantidad, pero ¿cómo funciona esa misma protección frente al tema sanitario, al tema de salubridad pública, de esa contaminación que de pronto hoy se está viendo por cercanía de esos cultivos con los acueductos? ¿Eso se logra solamente comprando o cómo sería también ese diálogo entre entidades municipales y productores rurales? Ahí hay varias cosas. Unas, las medidas que del ordenamiento territorial se toman para restringir o regular determinadas actividades. Y la otra tiene que ver con un tema que ya no es del ámbito territorial, sino del tema cultural, y que ahí es donde se deben complementar los planes de desarrollo municipales de los próximos alcaldes con el esquema de ordenamiento territorial. Porque al próximo alcalde no solo le tocará ejecutar el esquema de ordenamiento y las decisiones que hay allí, y los planes, programas y proyectos que hay allí, para fortalecer el tema hídrico, sino también articularlo con apuestas ya de índole del plan de desarrollo, que son con apuestas de educación ambiental, con campañas, etcétera. Cualquier apuesta que pueda surgir y que pueda coadyuvar a que se mejore, digamos, el uso de las basuras, de los residuos, de las aguas residuales, etcétera. Aguas residuales, un tema muy importante. Yo no sé en ese análisis y en esas caminadas permanentes que te tocaba hacer frente al tema del esquema de ordenamiento territorial, yo insisto, plan de ordenamiento territorial ahora con los cambios normativos, pero también que hemos encontrado frente a ese tema de protección de las fuentes hídricas frente a la actividad más permanente que puede hacer un ser humano, que es ir al baño. Sí, Felipe, desafortunadamente en la zona rural aún son frecuentes las aguas hervidas que llegan directamente a las quebradas sin tratamiento alguno. En otros casos encontramos, por ejemplo, pozos sépticos que por falta de mantenimiento, por múltiples razones, han cumplido su vida útil y no cumplen el papel
óptimo para el cual fueron diseñados. Y ahí también pues hay una serie de apuestas en pro de fortalecer todo ese tema del manejo de aguas residuales para que cada vez más sean mejor tratadas o menos los contaminantes que ingresen a las fuentes de agua. Bueno, y usted estuvo en diálogos con Corantioquia, obviamente alrededor de todo este tema. Yo creo que muchas de esas negociaciones se centran en el tema hídrico. ¿Qué dice la corporación? ¿Qué se le escuchó decir? Porque esto es una gestión que tiene mucha responsabilidad de la alcaldía local, pero que también tiene, digamos que, una gran responsabilidad por parte de la autoridad ambiental, en este caso Corantioquia, para nosotros. Claro que sí, la autoridad ambiental y en este caso como instancia de concertación ambiental del esquema de ordenamiento territorial también elevó sus preocupaciones y nos hizo las exigencias respectivas para tomar las mejores decisiones en pro de proteger todas esas fuentes hídricas y en general los bosques, los ecosistemas, todo lo que podría afectar esa base natural del municipio de Jericó fue concertado con ellos. Ellos tienen la misma preocupación y lo que sucede es que, digamos, en el papel hay unos sueños muy bonitos, pero en la práctica los recursos no son suficientes. O sea, en la práctica suceden muchas cosas para poder llevar a que un plan de estos se ejecute al 100% y sea un ideal del territorio. Bueno, y entonces, ¿cuál debería ser el diálogo que empiece a tener nuestro futuro alcalde con el futuro director de la Corporación Ambiental alrededor de cómo solucionar esos aspectos? Porque entonces ahí ya llega el hermanamiento, todo este tema de principios de coordinación, de concurrencia que deben existir alrededor de las instituciones. ¿Cómo crees que se debería abordar ese tema entonces por parte o de la administración o de la corporación? Pero... Claro que sí. En primera instancia hay una articulación en términos de concertar lo que son determinantes ambientales. Es decir, que si el DMI, o sea, la Corporación Autónoma Corantioquia, toma una decisión sobre el DMI, sobre lo que se puede y no se puede hacer en el DMI, sobre los programas y proyectos hacia dónde ir el DMI, pues que el municipio no tome una decisión contraria, sino que el EOT se articule a eso que ya dijo Corantioquia. Si Corantioquia ya dijo que, por ejemplo, las nubes van a ser para protección, entonces que el municipio no tome una decisión de hacer, digamos, un edificio allá, sino que se articule y sea de protección. Eso, digamos, por un lado. Por otro lado, el tema del PORH también, que es el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. Entonces, como digamos esas metas que tiene el PORH, que ha planteado para sanear las quebradas, para los usos del agua, etcétera, como el EOT y la administración municipal se tienen que articular a esas disposiciones, que ya tomó el PORH para que todos se encaminen hacia unos mismos objetivos. Y ya el otro tema ya es un tema ya más político de cómo la administración busca articularse para conseguir recursos y entre ambas entidades poder ejecutar lo que ya está planteado o por aparte como determinante ambiental o ya incorporado en el esquema de ordenamiento territorial como determinante ambiental. A veces uno escucha hablar de todos esos instrumentos, del PORH, de los planes de manejo de los distritos de manejo integrado, de todos estos planes generales estratégicos de la Corporación Ambiental, pero sí existe conocimiento de parte de la gente, porque pues obviamente los candidatos como ciudadanos pueden conocerlo o pueden que no. ¿Cómo has sentido eso entre la administración pública o cómo lo has visto afuera en lo que has escuchado con los candidatos? ¿Lo conocen, no lo conocen? ¿Hay que trabajar más en el tema? Felipe, pues el tema de las áreas protegidas es un tema que uno escucha frecuentemente. Incluso pues en Jericó, que es tan complejo el tema ambiental o tan sensible, es la palabra, uno escucha usualmente hablar de las áreas protegidas, pero cuando uno escucha, digamos, lo que hablan de las áreas protegidas, siente uno que falta conocimiento por parte de la comunidad. Y eso es generalizado. O sea, la comunidad habla de medio ambiente, de ecosistemas estratégicos, etcétera, pero no hay, digamos, un conocimiento a profundidad o que se acerque a lo que realmente requiere el territorio en esas materias específicas. Bueno, y desde el 92, por allá desde principios de los 90, venimos diciendo, somos un municipio verde, tenemos una cultura frente al tema de la protección ambiental. Eso sí existe en Jericó, en esos recorridos, ahora ordenando nuevamente el territorio, planificándolo. ¿Cómo viste el municipio en general?
porque una cosa es el discurso que podemos construir, pero lo otro son las acciones permanentes frente a la protección de nuestros recursos naturales. No, eso sí es un tema relevante, digamos, ahí tiene que establecer una comparación con respecto a otros municipios o otros territorios, y pues de ahí cuando uno establece esas comparaciones se da cuenta que Jericó realmente ha hecho una muy buena gestión ambiental. Desde los alcaldes, desde el mismo don Rafael Arteaga, etcétera, todos estos alcaldes que empezaron a plantear, por ejemplo, la compra de predios para y ese protección. es un buen ejemplo. Jericó tiene cerca de 1000 hectáreas adquiridas para protección. En otra oportunidad que hice un estudio en el Valle de Aburrá, me di cuenta que de los 12 municipios del Valle de los 10 municipios del Valle de Aburrá, Medellín tenía cerca de 2000 hectáreas compradas y el segundo municipio que le seguía era La Estrella con 200. Y miren los recursos que tienen los municipios del Valle de Aburrá. Hablando del segundo tenía 200, Jericó tiene casi 1000. Jericó ha comprado muchas hectáreas. Y a nivel cultural, sí hay una sensibilidad de la comunidad por los temas ambientales. Y en general hay un buen manejo de los ecosistemas. Una de las grandes discusiones que teníamos en el EOT tenía que ver, por ejemplo, con el tema del bosque seco tropical. Y el tema del bosque seco tropical se vuelve muy sensible y demás, pero cuando uno analiza imágenes satelitales de diversos años, o sea, va años atrás, uno se da cuenta que en otrora eran pastos abiertos y abiertos y abiertos, y que en la medida que se ha ido ganando en conciencia ambiental, hemos ganado bosque seco tropical. Es decir, hemos tenido una transición positiva dentro de ese aprendizaje como comunidad, como territorio. Y bueno, ahorita vamos a tocar un poquito ese tema de productividad, de economía y sobre todo lo que deberían tener en cuenta nuestros candidatos a la alcaldía. Ya ahora, este mes, ya terminan de oficializar su aspiración como candidatos y bueno, pues eso tendrá que ser eje fundamental de toda la organización de sus programas de gobierno. Nos vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con Centrados. Encontrémonos para tener de primera mano la información de su interés. En ATV Noticias. Todos los viernes a las 6 de la tarde, con repetición los martes a la 1:30 de la tarde y los domingos en la noche. Usted merece la mejor atención y la mejor solución a sus problemas y requerimientos jurídicos y legales. Soy Felipe Correa Correal, abogado, y estoy aquí para prestarle asesoría, acompañamiento y servicios jurídicos integrales, para ofrecerle soluciones a su alcance. Felipe Correa Correal, abogado, es lealtad, respeto, disciplina y honestidad a su servicio. Ahora en Atenas Televisión también puedes ver y escuchar el informativo regional Al Día Suroeste. Noticias, invitados, actualidad, opiniones y todo lo que quieres para comenzar el día y la semana. Al Día Suroeste, todos los martes a partir de las 7:30 de la mañana desde la emisora online Ecos del Cartama, con Daniel Loaiza, José María Dávila y Juan Manuel Ospina. Y continuamos con Centrados, hablando, escuchando, compartiendo opiniones para que ustedes como comunidad jericuana tomen la mejor decisión
en esta época tan trascendental para el futuro de Jericó, de los jericuanos y de todo el territorio. Y por eso estamos hablando de ordenamiento del territorio, de ese enfoque que deben tener nuestros candidatos con un profesional jericuano. Y como profesional jericuano, yo le diría, hombre Daniel, ¿quién debería hacer gerencia, hacer manejo de todo este proceso de planificación en el municipio? Una persona de afuera, una persona de adentro, una persona con muchos estudios, una persona... ¿Cómo? Felipe, lo ideal siempre será una persona local porque conoce además los últimos rincones del municipio, porque le es fácil llegar a las comunidades, porque sabe dónde hay los problemas y puede ser la persona más idónea. Siempre yo en lo personal preferiría a alguien del entorno local, pues por el conocimiento que tiene del territorio. Ahora, podrá haber alguien muy preparado que no cumpla la tarea en el sentido de que no conozca bien el territorio. Y ahí es donde prefiero una persona local. Pero además, el problema tal vez podría estar en el cómo se visualiza planeación. El secretario de planeación usualmente por la carga que tiene y por, digamos, las tareas asignadas, termina aplicando un poco como la norma, pero no tal vez yendo un poco más a la planificación, al logro de objetivos de corto, mediano y largo plazo. Indicadores. Exactamente. Bueno, ese es un tema que lo traigo a colación porque obviamente en ese conocimiento del territorio tiene que entrar cada funcionario que llegue a ocupar una de las secretarías. Cada una de las secretarías debe conocer al dedillo el municipio de Jericó. ¿Para qué le sirve el esquema de ordenamiento territorial a un secretario de salud, por ejemplo, un secretario de deportes? Bueno, hay unos temas que son del esquema propios del tema territorial, otros no, otros hacen partes como del desarrollo. Pero en esos temas que son territoriales, entonces, por poner un ejemplo, la UMATA hoy Secretaría de Medio Ambiente y... Productividad y competitividad, muy largo el nombre, muy sí. largo, pero esa dependencia, por ejemplo, tiene un papel importante ahí en el EOT, porque en el EOT, entre otras, se plantean cuáles son esas zonas agroproductivas del municipio. Y ahí es donde ellos tienen que planificar el desarrollo de esa agroproductividad. Y así hay otras dependencias que, dependiendo pues, de su enfoque, tendrán algunos temas que ver con el EOT, otros no. Es decir, aquí hay un insumo vital para poder llegar a cualquier dependencia del municipio de Jericó. Combinarla con el plan que se formule de desarrollo para esa administración, pero entonces cómo conjugarlo con un plan nacional de desarrollo que hoy adicionalmente tiene como eje estructurante precisamente el ordenamiento del territorio alrededor del lago. Exactamente, eso es lo que se ha planteado desde el esquema de ordenamiento territorial. Finalmente este esquema, pues, sin mencionarlo, es un esquema de ordenamiento territorial que planifica a Jericó alrededor del agua. Ya le decía lo del 54% de áreas de protección en ese sentido, y también plantea una serie de desafíos ya en términos de, por un lado, del crecimiento, de hacia dónde debe crecer Jericó, dónde sí, dónde no, dónde se pueden desarrollar ciertos usos, dónde están las zonas de parcelación, dónde están los suelos suburbanos, en dónde entonces una decisión de esas mitiga otros efectos, como por ejemplo que habilitar una zona suburbana alrededor del casco urbano, como lo hizo este esquema, o una zona de parcelación alrededor del casco urbano, lo que espera es que reste la presión en áreas agroproductivas como el corredor entre La Estrella y Palo Cabildo. Finalmente lo que se busca es habilitar esos suelos para ese tipo de usos o para esa presión inmobiliaria con el, digamos, buscado efecto de que mitigue ese loteo, esa subdivisión predial que se presenta hoy en esa ruralidad agroproductiva. Producción agropecuaria versus desarrollo del territorio versus un fenómeno que estamos viendo que es de gentrificación, y lo acabas de plantear muy bien frente al cómo hacer una subdivisión, cómo hacer un loteo, cómo llegar a una comunidad como La Estrella, que ya está tan densamente poblada. Y bueno, pues entonces, ¿cuál es la importancia de la comunidad del municipio, pero también de quién llega? Porque pues obviamente esto es un papel, pues digamos que preponderante para que podamos crecer sosteniblemente. Exactamente, Felipe. ¿Qué sucede? Jericó
a raíz de las vías 4G, de múltiples factores, ahí influye el tema del turismo, el tema de la madre Laura, múltiples factores han hecho que Jericó sea un destino favorito, pero no solo para visitarlo un fin de semana, sino para residir un fin de semana O para quedarse. Y eso ha hecho que se aumente la presión inmobiliaria en el municipio. Mucha gente llega a Jericó, se para en el parque, qué dicha una tierrita aquí para yo venir a descansar. Pero ¿cuál es el efecto de eso? Cuando ocurre ya les decía, por ejemplo, en el corredor de la Estrella y Palo Cabildo, de que una persona foránea compra un pedacito de tierra, se la compra a un campesino tradicional que ha estado en el territorio produciendo alimentos, y ese campesino termina, por un lado perdemos ese pedacito que ya le vendió porque el señor de afuera ya no quiere agroproductividad, lo que quiere es venir a descansar. Y en el pedacito de finca que le quedó al señor, el campesino, ya no le es rentable por el área que tiene, y entonces termina siendo el jardinero del señor que vino a comprarle ese pedacito. Luego perdimos la finca en su totalidad para la agroproductividad, para la soberanía alimentaria. Entonces, cuando nos enfrentamos a eso, pues hay que tomar decisiones desde el territorio. Y es, ¿cuál es el tamaño mínimo del lote que yo permito? Porque en pro de ese tamaño mínimo del lote, de ese loteo, esa subdivisión, pues va a estar la usabilidad del suelo. Y entonces, para contrarrestar eso, habilitemos dónde sí se pueden subdividir más. Y el esquema de ordenamiento territorial tomó la decisión de hacerlo cerca del casco urbano por múltiples razones. Una por el tema vial, otro por el tema de equipamientos, por, digamos, la mayor facilidad para llevar servicios públicos o para dotar de servicios públicos, por la misma dinámica y el acceso a servicios de salud, etc. Entonces, que esa población donde esté aglomerada tenga más cercanía a todo los beneficios, digamos, del casco urbano. Y que eso contrarrestara esos efectos que no son deseados para poder garantizar eso que siempre hemos escuchado, y es la permanencia de los campesinos en el territorio. Ahora, el tema de que los campesinos permanezcan o no puede ser un tema económico, sí, pero también un tema territorial, y al menos desde el esquema de ordenamiento territorial se tomaron decisiones en ese sentido. ¿Qué tiene que hacer un próximo alcalde o los próximos alcaldes? Pues cumplir la norma. Porque desafortunadamente una cosa es la que está en el papel y otra cosa la que sucede en la realidad. Y voy a poner un ejemplo, Guacamayal. Guacamayal, según el esquema de ordenamiento territorial de 2010 y el antiguo que tenía Jericó, tenía una densidad de una vivienda cada 5 hectáreas. Y si usted tiene esa densidad, pues usted sabe que usted tiene una casa y tiene que tener un lote de 5 hectáreas. Y entonces esas otras 5, ¿qué las hago? Pues tengo que mantenerlas agroproductivamente o en conservación, etc. Pero eso no fue lo que sucedió. Si bien la norma decía una vivienda cada 5 hectáreas, Guacamayal se urbanizó. Sí, ya todo completamente conurbado con vivienda contra vivienda contra vivienda, y son X número de casas en 1 hectárea. ¿Qué sucedió? Pues, digamos, no se cumplió la norma como se debía hacer, y ahí es el llamado para que los próximos alcaldes apliquen la norma y no lleven un tema como de favorecimientos al amigo, sino que la norma es la norma, se cumpla la norma. Y esto no es un tema de responsabilidad de una administración, ni de esta, ni de la pasada. Es un tema que se viene dando con el tiempo, históricamente viene acumulado. Y pues sí, hay que ejercer un poco más de control. Además también de una conciencia ciudadana de que, hombre, si no tienen licencia, pues no construyan. Pero muchas veces un funcionario que tiene que atender tantas cosas se levanta un día en la mañana y ya tiene una vivienda nueva. Daniel, es que hasta hace 3 años, creo yo, 3, 4 años, Castalia era una vereda, Guacamayal era una vereda, los patios y la pista, pues digamos que tenían esa misma condición. Hoy, al menos esos 3 primeros que menciono, Castalia, Guacamayal y los patios ya hacen parte del área urbana. Estoy, digamos que, en la línea, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, en esas zonas que eran rurales, ahora entonces, ¿cómo queda el tema de la construcción? Quien tenía esa cuadrita y empieza a ver que su barrio empieza a crecer, ¿de qué área puede disponer para subdividir? Pues obviamente cumpliendo con todo el tema de ordenamiento territorial, pero entonces, ¿cuál sería esa área mínima que hoy le podría interesar a mucha gente conocer, al menos para pensar en su vivienda a futuro, o para pensar, digamos, que en desarrollo económico a futuro? Bueno, lo que es los patios y Castalia, digamos, ya venía como suelo urbano.
Lo que pasa es que el proceso se ha venido intensificando. Guacamayal sí era una zona rural y el esquema pues lo adopta al menos la parte del callejón empedrado, que es lo que está conurbado, lo incorpora ya como suelo urbano, porque tiene una dinámica netamente urbana y ya las densidades rurales no se cumplen. Y además es que al crecer ese territorio sin planificación, sin regulación, pues lo que hay es un desordenamiento que conlleva una serie de problemáticas. Voy a poner un ejemplo. En Guacamayal no hay donde hacer un andén, entonces se perdió el urbanismo. No hay en este momento alcantarillado. Y es muy complejo hacerlo. Y construir hoy ya un alcantarillado allá es un tema desafiante. Allá es muy complejo. Porque las viviendas están al lado y lado de la ladera. Y si haces el alcantarillado por la vía, pues todas esas viviendas de los lados quedan sin Están aquí cómo arriba verter. y el alcantarillado tiene que ir obviamente hacia los lados por... Entonces tendría que ser como dos alcantarillados paralelos. No sé yo cómo harán el estudio técnico ahí, pero ya es un tema desafiante, es un tema complejo simplemente por la falta de planificación y que nos llevó a tener esa realidad hoy. Que uno diría, donde hubiese tenido esa planificación, no se necesitarían dos colectores para ir a una planta, sino un solo colector central por donde podría conectar todo el mundo. Exactamente, Básicamente sería el son ejemplo. espacios sin urbanismo, sin espacios públicos, sin equipamientos, son espacios que simplemente se han ido urbanizando y que ya hoy por hoy son una realidad con una cantidad de desafíos y que al próximo mandatario, a los próximos mandatarios, les tocará entrar allí a gestionar recursos, por ejemplo, para lo del alcantarillado, pero también para el tema de fortalecer entonces el acueducto, Claro, total. de fortalecer los equipamientos, todo lo que reclama esa comunidad que es urbana y digamos, se comportan como urbanos y requieren ya los servicios del suelo urbano y que tienen todos esos desafíos que hay que ir superando. Bueno, son desafíos grandes, son desafíos complejos que requieren de inversiones para todo el tema sanitario, desarrollo pues obviamente de todo este perímetro que denominamos perímetro sanitario, para la cobertura con otros servicios. El de energía puede que llegue muy fácil, pero el tema del acueducto es un tema complejo, sobre todo por ejemplo ya hoy un sector como Guacamayal, porque gozaban de un sistema veredal que viene desde la Estrella, viene también desde el otro lado del municipio, pero que hoy de pronto la capacidad no les da. ¿Cómo ves el tema ya? También desde empresas públicas sintieron algún compromiso frente al tema de esto o alguna preocupación, porque es que uno diría, sí, muy bacano que crezca, pero la obligación, por ejemplo, para una empresa como servicios públicos es un desafío completamente enorme. Totalmente. Y pues digamos, el tema no es que crezca, el tema es que ya creció. Muchos, digamos, cuando estábamos formulando el EOT, decían el por qué Guacamayal va a ser urbano, por qué no lo dejan rural. Y pues, ¿por qué no se deja rural? Pues porque ya es urbano, porque ya hace parte de las dinámicas urbanas, porque ya tiene una demanda de servicios urbanos. Y porque mientras el suelo no sea urbano, pues el municipio no va a poder gestionar igual un tema como el del acueducto. Ahora, hay un tema normativo, es que la ley dice que esos suelos urbanos pues deben estar conectados a un sistema de acueducto, pero la ley no dice cuál, no tiene que ser EPJ. Puede ser el multiveredal y entonces puede que si al municipio le es mejor fortalecer el acueducto veredal, pues lo haga. Si le es más viable PJ, pues lo haga a través de PJ. Si ninguno de los dos y el que llega a CPM, pues llegará a EPM. Es un tema de simplemente reconocer lo que hay, regular lo que hay. No puede ser que yo pague impuestos como rural, pero me comporto como urbano y demando los servicios urbanos. Entonces acomodémonos todos en pro de lo que hicimos con el territorio, la problemática que tenemos hoy con las aguas residuales que todas van a la quebrada La Leona. ¿Cómo mejoramos eso? Ya está. Digamos, la problemática ya está. ¿Cómo los nuevos mandatarios entonces van a entrar a gestionar recursos para solucionar todos esos inconvenientes que históricamente se han venido acumulando en Guacamayal? Y eso aquí desde lo más cerquita, desde lo que vemos aquí, porque por ahí tenemos que entrar todos al municipio. Pero hay otro caso como el de La Estrella, una vereda que se va densificando también en la ruralidad, pero con unas condiciones que uno diría, hombre, a veces tiene una conurbación más grande que el mismo corregimiento. Aquí hay más de 100 y piola de familias, 180 familias, si mal no estoy. ¿Cómo trabajarlo en el área rural? Porque pues
primero, ¿cuál es la unidad agrícola que digamos que está comprendida para una zona como La Estrella? Y segundo, ¿cuál es la posibilidad de que a La Estrella sí les lleguen esos recursos hídricos, sobre todo que son tan necesarios para poder establecer esa conurbación o esas mismas comunidades que se van haciendo? Claro que sí, Felipe. Y usted toca un tema muy importante, el tema de la UAF, la Unidad Agrícola Familiar. Esa Unidad Agrícola Familiar lo que determina es la cantidad de hectáreas por cada vivienda, dependiendo del uso que se le dé al suelo. Como ya le decía ahorita, lo que se busca en La Estrella, en toda esa zona que históricamente ha sido agroproductiva, es la permanencia del campesinado y la soberanía alimentaria, garantizar la soberanía alimentaria. Y en ese sentido, la UAF que aplica allí es la UAF agrícola. Y esa UAF agrícola establece una vivienda cada 5 hectáreas, que en muchos lugares hoy no se cumple, pero siempre ha estado en 5 hectáreas. Y no es una decisión del municipio, eso hay que decirlo. Eso es un determinante ambiental. Eso hace parte de la resolución 9328 de 2007 de Corantioquia. Corantioquia es quien establece esas densidades. Y desde hace muchos años esa densidad ha estado establecida. Una vivienda cada 5 hectáreas y por tanto mi predio debería ser de 5 hectáreas. Pero cuando uno mira el mercado, se vende predio de 2.000 metros en La Estrella, se vende predios de 3.000. Y claro, hay unas excepciones de la norma. La norma permite una densidad menor, pero bajo unas situaciones jurídicas muy específicas. Bajo ciertas situaciones. Y eso es lo que probablemente no se está cumpliendo porque el territorio se ha venido densificando. Y se viene densificando y eso aumenta la demanda de recursos ecosistémicos a nivel local, puntual, pero también aumenta esa presión y genera una pérdida de los suelos agroproductivos. Y ahí el desafío es cómo, si ya digamos, yo no podría ir a sacar a nadie de su vivienda, ni mucho menos, pero entonces si ya tenemos una serie de problemáticas que además estaban identificadas desde hace rato y las identifica el EOT, las reconoce el EOT, cómo de aquí en adelante voy a regular, voy a buscar, digamos, recursos para el tema sanitario, voy a gestionar esos territorios que se han planteado para la agroproductividad. Precisamente, Dani, ¿cuáles son esos riesgos que se corren en esas comunidades que crecen así de esa manera desaforada, de pronto, con ausencia de planeación y con falta de control? Claro, los riesgos son muchos. Uno de ellos, de esa falta de, digamos, o del crecimiento sin planificación, es que el territorio jericuano, que ha sido de alguna manera sostenible, termine siendo un suburbio de segundas residencias. Un municipio donde los fines de semana se explota con la cantidad de gente que viene y vive el fin de semana y que aumenta exponencialmente la demanda de recursos, hídricos, alimentos, etc. Y que va generando un desbalance, porque entonces, como perdemos área de alimentos productiva, y la pandemia nos enseñó que es bueno tener soberanía alimentaria, como perdemos área productiva, entonces perdemos producción de alimentos. Y con esa pérdida de producción de alimentos, aumentamos la demanda de alimentos, aumentamos la demanda de agua, además esa subdivisión también genera pérdida de ecosistemas y por tanto menor capacidad de las áreas naturales para un tema tan sensible como el de la regulación hídrica. Si usted tiene un nacimiento y simplemente lo seca porque yo voy a hacer una casa o algo al lado, pues la regulación hídrica no va a ser la misma. Y esos son los desafíos territoriales a los cuales hoy apenas estamos empezando a enfrentarnos, pero que en buena hora se han planteado para que el tema en adelante sea un poco más sostenible. Bueno, Daniel, y aquí un consejo para los candidatos, para los 6 candidatos que hoy tiene el municipio de Jericó frente a cuáles son esos instrumentos que se deben sentar juiciosamente al menos a conocer, a analizar, bien sea instrumento de planificación o instrumento como norma, porque pues obviamente el alcalde no tiene que aprenderse la norma de corrido, pero tiene que saber al menos dónde están las cosas y cómo están. Claro, el esquema de ordenamiento territorial se compone de varios documentos. Hay uno que es el documento diagnóstico y hace una radiografía de lo que es Jericó hoy. Un documento que es el de formulación, que es donde se proyecta el municipio y tal vez es el documento más importante de todos. Ese documento de formulación se vuelve después norma y está en un documento que se llama acuerdo municipal, se vuelve norma, pero esa norma sale del documento de formulación y creo que es el documento más estratégico para todos los candidatos. ¿Por qué? Porque ahí se plantea el desarrollo de Jericó a 12 años.
se plantea el futuro de Jericó, el dónde se va a desarrollar de Jericó, cómo se va a desarrollar, cuáles son las áreas estratégicas que debemos conservar, cuáles no, cuáles, digamos, son los usos del suelo permitidos o no, hacia dónde va a ser la expansión urbana del municipio. Son temas que deberían ser de conocimiento de todos los aspirantes a la alcaldía, porque una vez lleguen van a tener que enfrentarse a esa carta de navegación que les va a decir hacia dónde van a crecer y cómo se va a crecer. Y que hay temas, digamos otros temas ahí importantes, como por ejemplo lo que pase alrededor de las vías 4G y el impacto que va a llegar a tener eso en el municipio de Jericó, no solo en su zona de influencia próxima, sino también acá en la parte de montaña. Cómo esas vías 4G van a terminar cambiando muchos aspectos territoriales con los cuales los alcaldes se van a tener que enfrentar. Bueno, y ahí hay un tema de conocimiento, sobre todo para la gente, frente al tema del plan de ordenamiento territorial, porque, digámosle a la gente, Daniel, ¿qué tiene que ver el plan de ordenamiento territorial con las posibles promesas de campaña? Claro, pues primero las promesas de campaña tienen que ir articuladas al esquema de ordenamiento territorial, porque estamos hablando de dos instrumentos de planificación, uno es el plan de desarrollo y otro es el esquema de ordenamiento. Pero el esquema de ordenamiento va a 12 años, una planificación a 12 años, mientras que el plan de desarrollo es a 4. Y el esquema de ordenamiento territorial termina siendo insumo para la formulación de los planes de desarrollo. Es decir, si el esquema de ordenamiento territorial, que no tiene que ver con una administración en particular, sino que es del municipio a largo plazo, plantea ciertos desarrollos hacia determinadas apuestas, pues no sería lógico que llegue un alcalde y contradiga eso, porque estaría incumpliendo la norma que está planteada para 12 años. Estaría en contravía de lo que es el desarrollo municipal. Y por tanto, pues el próximo administrador deberá conocer muy bien cuáles son las apuestas del esquema de ordenamiento territorial y sobre todo formular propuestas que vayan a un plan de desarrollo articulado con ese desarrollo a 12 años. O sea, como quien dice, cuidado con las casas en el aire, con los puentes en los cafetales, cosas que ya están determinadas dentro del esquema de ordenamiento territorial, pues tendrán que seguir esa misma dirección. Daniel, finalmente esa recomendación, uno, para la comunidad que nos ve alrededor, de ir identificando cuál puede ser su candidato para las próximas elecciones y cuál es la recomendación para esos candidatos en caso tal de que lleguen a ser nuestro próximo alcalde. Bueno, no, a la comunidad, la recomendación, lo que yo siempre pienso es que voten a conciencia, que voten por el que cada uno considere lo representa mejor. Finalmente un alcalde no es Mesías que tiene que llegar a decir qué es lo que uno necesita. Uno debería ser el que le dice al alcalde, necesito esto, y la persona que a uno mejor se identifique con las necesidades que uno tiene, pues por esa debería votar, ¿cierto? Uno no debe olvidar que no es que nosotros, o sea, los alcaldes finalmente terminan siendo los empleados de la comunidad, los patrones son la comunidad, y por tanto, pues todos deberían votar es por quien mejor les sirva, y votos a conciencia, no votos porque el amigo, porque me dieron, no sé, tantas cosas que pasan en política. Los votos deberían ser a conciencia, y pues esa es mi recomendación. Que si uno se equivoca votando, pues lo haga por una razón. Me equivoqué porque yo pensé que esta persona iba a hacer esto. Y a los candidatos que conozcan muy bien ese esquema de ordenamiento territorial, que es el tema que hoy nos convoca, porque hay unos planteamientos muy interesantes para Jericó. Y a las personas que amamos a Jericó y que nos duele Jericó, pues qué bueno estudiar todos esos temas que no solo fortalecen el conocimiento, sino que nos dan una visión de a qué apostarle y a qué le tenemos que trabajar, no solo desde la alcaldía, sino también para beneficio de la comunidad. Hombre, Daniel, pues primero decirle muchísimas gracias por sacar estos minutos muy valiosos de esa labor que usted cumple todos los días como profesional, como ingeniero, pero sobre todo tenemos muchos temas de qué seguir hablando alrededor de esta temporada electoral, pero sobre todo frente al tema del desarrollo del municipio de Jericó. Entonces, como amigo, como paisano, muchísimas gracias por sacar este ratico para nosotros, para la comunidad de Jericó, para toda la audiencia de Atenas Televisión. Y bueno, pues ya sabe que este es su canal, así como es el canal de todos los jericuanos.
Claro que sí, Felipe. Muchas gracias a todos, a ustedes por la invitación. Siempre estoy dispuesto a atender cualquier llamado y a la comunidad también soy un hombre de puertas abiertas. Cualquier duda que tengan y que yo humildemente les pueda colaborar, aportar, servir, con mucho gusto lo haré. Bueno, Daniel, muchísimas gracias a todo el equipo de producción de Evolución Audiovisuales. Hoy saludamos a Carlitos, que regresa aquí al equipo de Evolución. Le damos la bienvenida a Juan Manuel, pero especialmente a todos ustedes por estar pendiente de nosotros, de este espacio donde estamos dialogando, donde estamos escuchando, donde estamos proponiendo y entendiendo esos escenarios que nos preparan para esa administración municipal 2024-2027. Seguiremos concentrados, seguiremos aquí en Atenas Televisión compartiendo con ustedes todos estos personajes, pero también todas estas ideas que creemos que ustedes valoren. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima emisión con Centrados.